En física se define como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico definida por el principio cero de la termodinámica. Más específicamente, está relacionada directamente con la parte de la energía interna conocida como energía cinética, que es la energía asociada a los movimientos de las partículas del sistema, sea en un sentido traslacional, rotacional o en forma de vibraciones. A medida que sea mayor la energía cinética de un sistema, se observa que éste se encuentra más caliente, es decir, que su temperatura es mayor y se mide en grados centígrados. ¿Qué es el calor? El término calor, por tanto, se debe entender como transferencia de calor y ocurre cuando hay diferencia de temperatura entre el sistema y su entorno, o entre dos zonas del sistema. Si bien las leyes o principios de la termodinámica no establecen una dirección para el proceso, empíricamente se observa siempre que el calor fluye de la región a mayor temperatura hacia la región a menor temperatura. El flujo neto del calor entre dos sistemas a la misma temperatura es nulo, lo que interpreta en que ambas regiones intercambian calor mutuamente con identidad. Entonces, la diferencia fundamental que es el calor se ocupa de la energía térmica, mientras que la temperatura se ocupa más de la energía cinética molecular. El aumento de temperatura en una sustancia origina que las moléculas de la misma se agrieten más rápido y tiendan a separarse, lo cual origina una expansión de dicha sustancia hacia los sólidos, líquidos, gaseosos. Al aumentar su temperatura, estos se exceden o dilatan, en un caso contrario, al disminuir la temperatura de estos. Sólidos. Los materiales sólidos se dilatan en general al aumentar la temperatura y cambia su estado siendo gaseoso. Líquido. El efecto de la dilatación en los líquidos es más evidente que en los sólidos. Al encontrarse sus moléculas con más libertad para moverse, el volumen que ocupa cada uno aumenta más fácilmente con la temperatura. Gaseoso. La dilatación es el aumento de volumen del gas como consecuencia al aumento de temperatura. Ejemplo, un balón de plástico puesto al sol durante un rato, además de calentarse, se hincha, aumenta su temperatura y su volumen. Bueno, a continuación les voy a presentar el experimento de la dilatación de los cuerpos. Para esto contamos con dos materiales, una olla con agua caliente, hirviendo prácticamente, o una coca ponchera, como le quieran llamar, con hielo y agua fría. Contamos con dos botellas de plástico en las mismas dimensiones, con dos globos de su respectivo color. Por este lado tenemos la botella con el globo de color verde claro, que es la que vamos a introducir en la coca o la ponchera con agua fría. Y en esta es la que vamos a usar para el agua caliente. Bueno, vamos a introducir la botella con el globo en el agua fría. No sé si se alcanza a notar ahí en la cámara, pero se puede estar observando cómo el globo por la presión lentamente va entrando hacia la botella hasta que quede completamente adentro. Es un proceso algo lento que tardó entre unos 5 a 10 minutos, pero al pasar ese tiempo el globo, lo que está por aquí, esta parte afuera, termina aquí adentro. Bueno, la vamos a dejar ahí un momento. Para el agua caliente pasa totalmente lo contrario. Quiere decir que al ingresar el agua, la botella aquí, el globo se comienza a inflar. Eso también varía mucho la temperatura de la botella y del agua. La temperatura que esté en el agua es primordial para que esto suceda. Pero ¿esto por qué sucede? Esto sucede en esta botella con agua caliente. Sucede porque así primera que todo, aquí a simple vista se puede ver cómo el globo se infla. Porque el aire introducido en la botella, las partículas de aire que están introducidas acá en la botella se dilatan, o sea, se expanden o se incrementan, en otras palabras. Y al no tener espacio por donde salir, la única salida que encuentran es por acá, por la boquilla, y aquí está el globo, por lo tanto obstruye y hace que el globo se infle.
Es decir, que a lo que un cuerpo experimenta más calor, el cuerpo es más propenso a dilatarse o a expandirse. Por este lado, en la botella de agua fría, que ahí aún sigue introduciéndose, el globo se contrae hacia adentro. ¿Pero por qué sucede esto? Porque las moléculas de aire que están dentro de la botella se contraen debido al frío generado por el hielo y el agua, generando un vacío. El frío produce un vacío acá dentro de la botella, que esas partículas de oxígeno, como por el frío, como que se contraen o se recogen, por así decirlo. Entonces lo que hace es que cualquier objeto que esté cerca de ellas o lo que esté cerca de la salida van a hacer que se contraigan como ellas. Es decir, cuando el frío está presente en un objeto o en un cuerpo, es más propenso a que se contraiga